Hola, 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 alegría todo el día. Bienvenidos. Espero que estén listos para el nuevo episodio de Charla de Vida con Armando y yo. La última vez hablamos de valores personales, cómo los descubrimos y qué papel importante juegan en nuestras vidas. Si no has visto el episodio, no hay problema porque Armando pensó en ti y puso el enlace aquí. Armando, ¿estás conmigo? ¿Estás preparado? Listo para comenzar. Listo para comenzar, pues muy bien, porque hoy hablaremos de la procrastinación que nos impide convertir nuestros sueños en realidad. Y ahora te pregunto a ti, ¿puedes decirnos qué es la procrastinación? La pregunta del millón. ¿Qué es la procrastinación? Bueno, no es mi especialidad, pero sí trato muy seguido con, con gente que batalla, que tiene problemas con esto. Y digo, no es mi especialización porque a lo mejor quizás vamos a hablar más de ello adelante. A veces puede haber problemas mentales o problemas de salud que ocasionan que la persona practique o procrastine, ¿no? Pero básicamente sería el hábito o la costumbre de posponer las cosas que tenemos que hacer, ¿no? Las posponemos para más adelante y optamos por practicar o por hacer aquellas cosas que son usualmente menos importantes, pero las hacemos porque son fáciles de hacer. Las hacemos porque son cómodas, porque son inclusive agradables de hacer, ¿no? Entonces, sería la manera más sencilla de explicarlo para propósitos prácticos, ¿no? Evito hacer aquello que tengo, que es importante, eh, usualmente porque es un poco más difícil o no es fácil o a lo mejor es más complejo y opto por hacer aquello que me distrae, aquello que me agrada, ¿verdad? Y siempre intentando justificarlo. Ahorita tengo tiempo, ¿no? O sea, luego después, ahorita que termine, que termine de ver la serie, ahorita que termine de hacer el ejercicio o ahorita que termine de escribir los mensajes a mis amigos o qué sé yo, ¿no? O sea, siempre hay algo que se interpone entre aquello que debemos hacer y aquello que queremos hacer. Sí, así es, me reconozco en todo lo que estás diciendo. ¿En Y serio? sí, y si tengo que hacer algo que no me gusta, después se me olvida, después Ya, es se me tarde, olvida. se me olvida. Pero ¿de dónde viene la procrastinación? ¿De dónde viene la procrastinación Sí, o qué la ocasiona? Mm, sí, sí. Pues puede haber muchos factores realmente involucrados, ¿no? Viene desde, y enfatizamos mucho en este show los valores, ¿verdad? Puede haber raíces de educación, la manera en que fuimos educados, la manera en que fuimos criados desde niño, ¿verdad? Por ejemplo, hay un libro muy bueno que se llama, en inglés se me olvidó el nombre, ¿cuál sería? Tiende tu cama antes, ¿no? La idea del libro es, entre otros, hay muchos libros, ¿no? Al respecto, es que debemos de comenzar el día por lo menos haciendo una tarea, terminar una tarea, ¿ya? Y por eso en la militar, en el ejército, los soldados tienen que comenzar el día y antes de dejar su cuartel, antes de dejar su dormitorio para comenzar las labores, tienen que dejar su cama bien tendida, bien arreglada, su armario, el closet con la ropa bien ordenada. O sea, todo debe de quedar, ¿no? Perfecto. Y entonces pueden comenzar su día. Tienen que estar bien uniformados, tienen que estar bien vestidos y toda esa cuestión, ¿no? Porque usualmente
eso nos prepara el tono del día. ¿No? He logrado algo y, ¿no? Las endorfina y las hormonas de la felicidad, empiezan a fluir en el cerebro, estamos listos, llenos de energía, ¿no? Ah, entonces, voy a eso, ¿no? A veces, de niños aprendemos a hacer esas cosas o no, ¿no? Educamos a los niños a recoger sus juguetes, a tender su cama, o sea, de- puede venir desde ahí, volviendo a tu pregunta, ¿no? O sea, cómo nos educaron, pero hay muchos factores más, ¿no? A veces no hay motivación y podemos hablar de motivación porque es que no nos motivamos a hacer las cosas. Puede haber, hay miedos al fracaso, ah, puede a veces, ese es otro tema también. Muchas personas prefieren la gratificación inmediata, ¿no? Quieren una recompensa inmediata, quieren una satisfacción ahora, ¿verdad? Y usualmente, usualmente las cosas que posponemos para después nos dan la gratificación mucho después, ¿no? Entonces mucha gente no quiere esperar. Puede haber problemas con la administración del tiempo, ¿no? Gente que no sabe administrar su tiempo. Y como te decía hace un momento, ¿no? Puede ser que a lo mejor, posiblemente en algunos casos, hay algún balance químico en el cerebro, ¿no? A ver, podemos hablar de ello más adelante si quieres, pero, em, o a veces simplemente, ¿no? Tenemos mala costumbre de dormir y mala alimentación, y eso también afecta. Si no dormimos bien, si no hacemos ejercicio, si nos alimentamos mal, entonces va a afectar nuestro estado mental, y la toma de decisiones, ¿no? La capacidad de pensar críticamente, etcétera. Entonces puede haber muchos factores involucrados. Pero, porque estuviste hablando de varias, diversas formas. ¿Cómo, qué, qué sentimos ante la procrastinación? ¿Cómo se manifiesta? ¿De dónde, cómo puedo saber que lo que estoy haciendo ahora es procrastinación? Ujú, ya. Eh, ¿cómo, cómo lo puedes saber? Pues, a ver si entiendo bien tu pregunta. Este, no sé si antes o después, o mientras, o todo junto. Antes de procrastinar, durante la procrastinación, después de que procrastinamos. Pero uno de ellos mencioné hace un momento, ¿no? Cuando sabemos que tenemos que hacer algo y si tenemos la tendencia a querer experimentar o obtener satisfacción o recompensa inmediata, entonces obviamente rechazamos aquello que es más complejo, aquello que nos va a llevar más tiempo, ¿verdad? Porque queremos que la dopamina fluya en el cuerpo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, ese sentir que cuando nos despertamos y lo primero que hacemos es checar el teléfono, ¿no? Este, entonces hay un tipo de adicción, ¿verdad? Queremos esa dopamina, queremos esa satisfacción, sentirla, ¿no? Este, entonces puede ser eso, ¿verdad? Que sentimos rechazo, eh, no tenemos la motivación, ¿no? Aunque sabemos que es importante algo, eh, porque hay algo más agradable que hacer, que hay algo más satisfactorio que hacer ahora, que me va a dar ese kick, ¿no? Entonces, pero también puede ser que mientras estamos haciendo algo que no es importante, pero que me está dando ese boost, ¿no? Esa extra de dopamina, de satisfacción en el momento. Pu- Puede ser que estemos conscientes, ¿sabes qué? No debería estar haciendo esto, ¿no? Debería estar haciendo lo otro. Entonces eso puede crear ansiedad y estrés. Ah, y como, curiosamente, entramos en un círculo vicioso, ¿no? Porque ¿cómo queremos deshacernos de la ansiedad y el estrés? Pues haciendo más de lo que no debemos, ¿no? Porque no, 5 minutos más. Ahorita lo hago, ¿no?
Entonces siempre buscamos una, ¿no? Porque queremos rehuir algo, queremos evitar algo, pero entonces entramos en un círculo vicioso que nos va a hacer daño, ¿no? Obviamente eso va a crear pues frustración, nos sentimos arrepentidos, ¿verdad? ¿Por qué lo hice? No, chihuahua, ya se me fue el tiempo, ya, ahora ya, y eso crea más estrés, eso crea más frustración, ¿no? Volvemos a lo mismo, ¿no? Entonces, sentimientos de culpa, ¿no? Pues, y es un efecto dominó, ¿verdad? Porque si no haces lo que tenías que hacer y qué sé yo, es un proyecto del trabajo o tuviste que hacer de compras para darle de comer a los niños, si es que tienen niños, es like, ay, ahora no hay que darles de comer, entonces es un caos, ¿no? Bueno, y parece gracioso, pero hay personas que hacen eso realmente, ¿no? Que no cuidan bien a sus hijos por estar viendo las telenovelas o por estar chismeando con los vecinos o por estar jugando juegos o por qué sé yo, ¿no? Y descuidamos aquello que realmente es importante, ¿no? Entonces, ya, puede ser inofensivo, pero puede llegar a ser dañino. Mm. Sí, 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 así es. Y creo que también podemos, o te voy a preguntar, ¿qué podemos hacer para evitar la procrastinación? ¿Qué podemos hacer? La pregunta del Sí, millón. sí, 2 millones. No, pues hay muchas cosas que hacer. Digo, usualmente cuando trabajo con mis clientes, muchos de ellos tienen este tipo de problemas, ¿verdad? Y habría que hacer un diagnóstico, ver cuál es la raíz del asunto y muchas cosas más, ¿verdad? Pero sí hay algunas prácticas que uno puede, algunas son muy conocidas, ¿no? Por ejemplo, desde evitar distracciones, ¿no? Tomemos el ejemplo del teléfono, ¿no? Si sabemos que el teléfono nos distrae, entonces dejarlo, apagarlo o dejarlo en la noche, es lo que muchos recomiendan realmente, ¿no? No dormir con el teléfono en la recámara. Pero no tienes ese sentido que hace si pasa algo y tú no te vas a ir a tu teléfono o no puedes contestar o algo así, si alguien te está necesitando, Sí, digo, pero es un sentimiento, ¿no? La verdad es que cuántas veces sucede algo así, ¿me entiendes? ¿verdad? O sea, raramente sucede, ¿no? ¿Cómo le hacían nuestros abuelos o nuestros padres sin teléfono celular al lado? O sea, ¿no? O sea, la especie humana ha sobrevivido miles de años sin dormir con el teléfono al lado, ¿no? Este, entonces, pero entiendo, o sea, sí entiendo, pero ya hay una ansiedad, me refiero, ya hay un tipo de adicción ahí, o sea, en nuestra mente creemos, ay, si lo necesito, bueno, mira, podríamos necesitar miles de cosas y hay que vivir en la orilla, ¿no? En el filo de la navaja, con el riesgo, dormir bien, sin distracciones, aparte de los otros efectos nocivos de la salud, hablando del teléfono exacto, ¿no? Es con la radiación y las frecuencias, o sea, ahí al lado, ¿no? Del teléfono, pero eso es otro tema. Pero eso es una manera, ¿no? O sea, evitando distracciones. Por ejemplo, la semana pasada tuve un caso real, que está muy fresco en mi mente. Es una persona que quiere quiere pasar el examen de alemán, el C1, que ya es, para aquellos que no lo saben, pues hay el nivel es B y C, ¿no? Y cada uno se divide A1, A2, B1, B2, C1 y C2. El C es el máximo y ella quiere aprobar el examen del C1, lo cual muchos alemanes no hablan C1, ¿verdad, Camelia? No, no, así Ya. es. Entonces, ella quiere aprobar el C1, pero siempre hay distracciones. Como ella habla ya un poco de alemán, es extranjera, y muchas veces hay familia, hay amigos que siempre le están pidiendo ayuda, ¿no? Porque ella sabe alemán, ¿verdad? Entonces, ¿quién es? ¿A quién? Pues a ella, ¿no? Y le llaman, ¿no? Y ella tiene buen corazón, quiere ayudar a la gente y todo eso, ¿no? Entonces ella está ocupada el día entero haciendo siempre algo por los demás y no tiene tiempo para estudiar. Entonces llegamos a un acuerdo, porque la estoy coachando con el método de hábitos mínimos y quedamos en eso, ¿no? Ella tiene que tomar algunos minutos de su día, pero si el teléfono la distrae, entonces apaga el teléfono
mientras haces esa tarea para ti o lo que sea, ¿verdad? Entonces es una manera de, el principio es ese, evitar distracciones, ¿no? Otra cosa que se puede hacer es tener metas claras. Mucha gente no sabe describir sus metas. O sea, sabe más o menos lo que quiere lograr en el día, ¿no? Pero no, y esa es otra cosa, va de la mano con eh, establecer metas claras, qué quiero hacer hoy o esta semana o este mes. Ya no digamos este año, vamos a comenzar con algo sencillo, ¿no? O sea, esta semana, este mes, este día, ah, y darle prioridades, ¿no? Gestionar bien el tiempo. La gente no sabe hacer eso, ¿no? Darle prioridad, ¿no? Entonces, mi consejo, yo utilizo mucho el consejo, el método de Franklin Covey, y hay actividades en la vida que son A, hay actividades que son B y actividades que son C, ¿no? Las A son súper importantes y las B no tan importantes y las C definitivamente no. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer al respecto. Eh, Establecer metas, plazos, cosas por el estilo, ¿no? Sí, creo que también necesitamos, bueno, eso es algo que me ayuda a mí cuando Ujú, es demasiado tarde, am, cultivar la motivación intrínseca, ujú. encontrando significado y propósito en las tareas, porque si no veo ningún propósito, Sí. no lo hago. No Ya. lo hago, Mm. pero Ya, eso no es pero y el eso punto. es, tú eres más consciente. Hay personas que no pueden hacer eso, lamentablemente, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues, ¿crees que todos procrastinamos? Sí, pero la respuesta es injusta. O sea, yo creo que sí, pero digo, yo no soy así muy militar, ¿no? En mi manera de pensar en cuanto a cómo organizo mi tiempo. O sea, me doy mis escapadillas, ¿no? Me doy mis permisos de ser flojo, digamos, entre comillas, ¿no? Yo creo que es válido, y a veces lo hago. A veces, yo a veces procrastino, ¿no? A veces dejo las cosas para después, ¿no? Este, y digamos, depende de cada persona en ese sentido, ¿no? Hay gentes, digamos, en un puesto que demanda demasiado de la persona que está a cargo de millones de euros y tiene a su cargo millones, miles de personas, y, ¿no? O sea, es difícil ah, darte esos permisos, esos lujos, digamos, ¿no? Porque mucha gente depende de ti. Pero si te lo permites, si planeas, entonces es posible, ¿no? Por ejemplo, no sé si aquí lo tengo yo. Ah, no lo tengo aquí a la mano. Ah, sí. No sé si saben qué es esto. Este es un cubo del tiempo y ahí lo puedes tú. Como algo como pomodoro, Exacto. Es el, ¿sí? el, el método del pomodoro y este Sí. lo utilicé con mis hijos para ayudarles a concentrar, porque ese es otro problema, ¿no? A veces puede o sea, hay personas que están inclinadas y se orientan y son propensas a lograr cosas, o sea, no tienes que decirle, ¡pum! Le dices, hay que hacer esto es como que darles una inyección de vitaminas, ¿no? Ya, vámonos, y están ahí, ¿no? No se detienen hasta lograrlo, ¿verdad? Perfecto, ¿no? Pero hay personas que necesitan ayudita, ¿no? Entonces, este es este, un método, ¿no? Tú puedes decir, lo que hice con mis hijos, dependiendo, ¿no? Le digo, bueno, ok, mira, vamos a hacer lo siguiente. Tú vas a comenzamos con algo sencillo, ¿no? Digamos que van a hacer leer, ¿no? Tienes que leer Ujú. durante 5 minutos. Entonces lo programas y lo dejas ahí hacia arriba, lo dejas y te descuidas, ¿no? Te olvidas y en 5 minutos va a sonar. Entonces lo volteas y lo vuelves a poner boca arriba y esos 5 minutos son una pausa, ¿no? Entonces Sí. así fuimos trabajando hasta, por ejemplo, llegar a 30 minutos de lectura,
suena y después tomas 15 minutos de pausa. O sea, la intención es entrenar, ¿no? A concentrarse, ok, me voy a enfocar en algo y después va a llegar el tiempo donde puedo hacer algo para mí, para distraerme, en jugar o salir a correr con la patineta o qué sé yo, ¿no? Entonces me refiero a eso, ¿no? Digamos, si un ejecutivo, si alguien con un alto cargo, cosas por el estilo, sabe que batalla, este método puede ayudar a que tú te enfoques durante 2, 3 horas para hacer algo, pero sabes que después puedes tomarte 15 minutos para hacer algo banal, algo trivial, algo que dices tú, no tiene nada que ver con tu trabajo, pero que te ayuda a ti a balancearte, ¿no? Entonces ya cuando termine tu pausa, puedes regresar y enfocarte otra vez, ¿no? Entonces, sí hay personas que yo creo que todos en alguna u otra forma pueden procrastinar y a veces es bueno, o sea, a veces es bueno, sí, pero hay que saber gestionarlo bien, ¿no? No que vayas a poner en peligro un proyecto o a personas o cosas por el estilo, ¿no? Bueno, tú dijiste que puede ser algo bueno. Entonces, ¿es la procrastinación una enfermedad? Para algunas personas puede ser, ¿no? Por ejemplo, mencioné ahorita, ¿no? A veces hay personas que no se pueden organizar bien o no logran lo que necesitan lograr porque no duermen bien, no comen bien, por ejemplo, no hacen ejercicio, ¿no? Entonces eso los saca de onda, ¿no? Los saca de balance. Pero puede que haya personas hiperactivas, ¿no? Que tienen, que sufren de hiperactividad, ¿no? Y eso pues es un tema que no me compete, no soy médico, pero a lo mejor vale la pena. Creo que hay exámenes que las personas se pueden hacer, ¿no? Hay pruebas que la gente se puede hacer para ver si sufren de eso, ¿no? Hay también gente que sufre de depresión. La depresión es una enfermedad. Mm. Entonces, quizás checar eso, porque a lo mejor eso puede ocasionar que procrastines. Entonces, digo, no siendo un experto en eso, en el área médica, yo diría que no, en mi opinión, no es una enfermedad, pero a lo mejor puede haber causas médicas que ocasionan que procrastines. Sí, sí, lo dijiste muy, muy, se me faltan las palabras Se otra fue la vez. palabra. Alcánzalas, alcánzalas. Fue, bueno, pues Regresan. entonces voy a decir que hemos aprendido que con la ayuda de la autogestión, self-management, Ujú. podemos dejar de procrastinar y una vez más nos damos cuenta de que alcanzar nuestras metas está en nuestras manos. M- Nuestras manos, Manos. está en nuestras manos. Bueno, tenemos que pararnos porque ya se me acabó el español otra vez. Muchas gracias a ti, Amando. No, También gracias a agradecemos ti. a nuestros seguidores. ¿Tienes un mensaje para ellos? Pues sí, animarles a que, eh, sí, un consejo. Este es un consejo que también no es mío, lo aprendí. Robin, se me fue el nombre de la autora. Voy a ponerlo aquí en la pantalla, el nombre de la autora y del libro. Pero quizás un consejo más. Cuando tú llegue el tiempo de hacer algo, los primeros 5 segundos en los cuales pensaste al respecto son cruciales. ¿Ah? O sea, si esperas más de 5 segundos y tienes la tendencia a procrastinar, entonces es muy posible que no lo vayas a hacer. Siempre vas a buscar una excusa de, ahorita lo hago, o déjame termino esto, o qué sé yo, ¿no? Entonces, o estás a lo mejor calientito ahí en la cama, ¿no? Y no te quieres levantar, ¿no? Entonces, los primeros 5 segundos y es la manera en que el cerebro funciona, porque el cerebro funciona en destellos, ¿no? Hay explosiones que suceden, esas son las ideas, ¿no? ¿No? Entonces, si no las aprovechamos, es posible que se nos vaya el barco, por así decirlo, se nos vaya el tren. Entonces, y esos primeros 5 segundos son cruciales. Es decir, por ejemplo, si sabes que tienes que levantarte porque tienes que hacer ejercicio, en el momento que se te ocurra, no lo pienses.
Simplemente reacciona y hazlo. Porque si dejas pasar el tiempo, lo más posible es que no lo vayas a hacer, ¿no? O si sabes tú, dices, tengo que leer para la escuela, tengo que estudiar, ¿no? Y estás viendo una serie de televisión. Bueno, ahorita que termine, es muy posible que no vayas a estudiar, ¿verdad? Entonces, si sabes que tienes que estudiar, 5 segundos, ok, pum, reacciona, toma el libro y empieza a estudiar, ¿no? Entonces, la regla de los 5 segundos es muy importante. Inténtenlo, ¿no? Pueden comenzar con algo muy sencillo, o sea, no se vayan así por las cosas pesadas, ¿no? Un proyecto pequeño, alguna actividad pequeña, pero experimenten con los 5 segundos y si lo hacen regularmente, van a entrar en un ritmo. Entonces sería mi consejo, ¿no? Que practiquen, que experimenten con la regla de los 5 segundos. Bueno, pues muchas gracias. Aprendimos mucho. Mantente cerca, suscriba al canal si aún no lo has hecho y si necesitas algo o tienes algo que contarnos, escriben en tus comentarios y compártelo con nosotros. Y bueno, que tengan un buen día. Adiós, hasta luego. Adiós. 10 y 13. Tres en dirección a 10. O sea, no entiendo. 3 en dirección a 10. No, algo está fundamentalmente erróneo con eso. Bueno, ¿listo para comenzar, mujer? Yo nací lista. ¿Qué tienes en contra de la leche normal? Se siente como si la vaca tiene sus piernas en mi café. Ya te cuento mi historia. Pues el día ya llegué. Cuéntalo, Armando, cuéntalo. El día ya llegué. Ajá. Llegó. ¿Empezamos o comenzamos? ¿Cuál es la Unterschied? Ambos dos. ¿Ambos dos? ¿Ambos o dos? Date seria, mujer. Es imposible. Ok. Ahora estoy muy emocionada.